El valle de los huesos secos. Hay momentos en la vida en los que todo parece haber terminado. Momentos en los que los sueños que alguna vez nos dieron esperanza se convierten en recuerdos lejanos. Momentos en los que el corazón se cansa de esperar y la fe parece desaparecer lentamente. A veces, la vida nos lleva a lugares donde todo parece muerto. Relaciones que ya no respiran. Sueños que se quedaron en el camino. Promesas que nunca llegaron a cumplirse. Y entonces, comenzamos a creer que ya es demasiado tarde. Lo que se rompió no puede volver a levantarse. Que lo que murió no puede volver a vivir. Pero la historia que estás a punto de escuchar comienza precisamente en un lugar así, donde no hay vida, esperanza. Un lugar donde el silencio pesa tanto que parece tragarse incluso la memoria del pasado. Un valle extraño, cubierto de huesos humanos, esparcidos por todas partes, huesos completamente secos, tan secos, que pareciera que la vida los abandonó hace mucho tiempo. Y en medio de ese valle de muerte, Dios hace una pregunta que desafía toda lógica humana, una pregunta que parece imposible. ¿Podrán vivir estos huesos? Y esa pregunta no solo fue para un profeta llamado Ezequiel. Esa pregunta también es para nosotros, porque todos, en algún momento de nuestra vida, hemos caminado por nuestro propio valle de huesos secos. Capítulo 1. Un pueblo que había perdido la esperanza. Mucho antes de que el profeta Ezequiel viera aquel extraño valle lleno de huesos secos, la historia ya estaba marcada por el dolor. Israel no siempre había sido un pueblo derrotado. Hubo un tiempo en que sus ciudades estaban llenas de vida. Las calles resonaban con el sonido de los mercados, las familias caminaban por los caminos de Jerusalén, y el templo se levantaba como un símbolo visible de la presencia de Dios. El pueblo creía que aquel lugar sería eterno. Pero la historia humana tiene una forma misteriosa de cambiar cuando el corazón se aleja de su propósito. Con el paso del tiempo, Israel comenzó a olvidar. Olvidaron las promesas, los pactos. Olvidaron la voz que durante generaciones los había guiado. Y cuando un pueblo comienza a olvidar quién es, también comienza a perder aquello que lo sostiene. Las advertencias llegaron una y otra vez. Profetas se levantaron para recordarles el camino. Voces que hablaban en medio de la indiferencia. Pero muchas veces la voz de la verdad llega cuando los corazones ya no quieren escuchar. Entonces llegó el momento que nadie imaginaba. El imperio de Babilonia avanzó sobre Jerusalén como una tormenta inevitable. Los muros de la ciudad fueron derribados. El templo fue destruido. Las casas quedaron vacías. Familias enteras fueron arrancadas de su tierra. El pueblo que una vez había caminado con dignidad ahora caminaba encadenado hacia el exilio. Entre aquellos hombres que fueron llevados lejos de su hogar, estaba Ezequiel. No era un guerrero, no era un rey, era un sacerdote, un hombre que había sido preparado para servir en el templo. Pero el templo ya no existía. Todo aquello que había dado sentido a su vida, había desaparecido. Ahora vivía en una tierra extranjera, lejos de Jerusalén, de su hogar, del lugar donde creía que Dios habitaba. Las noches en Babilonia eran largas. Muchos se preguntaban lo mismo en silencio. ¿Cómo llegamos hasta aquí? La sensación de derrota pesaba sobre el corazón del pueblo. Habían perdido su ciudad. Habían perdido su tierra. Y poco a poco, comenzaron a creer que también habían perdido su futuro. Algunos pensaban que Dios los había abandonado. Otros creían que su historia había terminado. Las antiguas promesas parecían recuerdos distantes. La esperanza se iba apagando lentamente, como una lámpara que se queda sin aceite. Fue en ese tiempo de oscuridad, cuando Dios decidió hablar nuevamente. No desde un palacio, no desde un templo, sino desde el corazón de un hombre que también estaba intentando entender el dolor de su pueblo. Ezequiel no sabía que pronto viviría una visión tan poderosa.
que cambiaría la forma en que generaciones enteras comprenderían el poder de Dios. Una visión que comenzaría en un lugar extraño, silencioso, que parecía completamente olvidado por la vida. Un valle cubierto de huesos humanos. Pero lo que Ezequiel estaba a punto de descubrir era que incluso en los lugares donde todo parece muerto, Dios todavía puede traer vida. Capítulo 2. El Valle del Silencio. El pueblo de Israel vivía ahora en tierra extranjera, lejos de su hogar, del templo, lejos de todo aquello que alguna vez les dio identidad. Babilonia era un imperio poderoso. Sus ciudades estaban llenas de riqueza, templos enormes y palacios que parecían tocar el cielo. Pero para los israelitas, aquella tierra nunca se sintió como hogar. Era un recordatorio constante de lo que habían perdido. Cada amanecer traía la misma pregunta silenciosa. ¿Había terminado su historia? Muchos habían comenzado a creer que sí. Con el paso del tiempo, la esperanza empezó a secarse en el corazón del pueblo. Las palabras que se repetían entre ellos eran siempre las mismas. Nuestra esperanza ha muerto. Nuestro futuro desapareció. Ya no queda nada para nosotros. Era como si algo invisible hubiera comenzado a secarse dentro de sus almas. No era solo tristeza. Era algo más profundo. Era la sensación de que todo lo que alguna vez estuvo vivo había quedado atrás. Y fue en medio de ese tiempo oscuro, cuando algo extraordinario ocurrió. Un día, mientras el profeta Ezequiel se encontraba en silencio, algo comenzó a suceder. No fue un sonido fuerte. No fue un movimiento visible. Fue algo que comenzó en lo más profundo de su espíritu. La presencia de Dios. Era una sensación que Ezequiel ya había experimentado antes. Una fuerza invisible que lo envolvía. Una presencia que parecía detener el tiempo. El mundo alrededor desaparecía lentamente. Y su conciencia era llevada a otro lugar. No era un sueño. Era una visión. Y en esa visión, Dios tomó al profeta y lo llevó a un lugar extraño. Un lugar que parecía olvidado por la vida. Un valle. Pero no era un valle como cualquier otro. No había árboles, agua, animales, no había señales de vida. Solo silencio pesado, que parecía haber permanecido allí durante mucho tiempo. Y entonces Ezequiel lo vio. El suelo estaba cubierto de huesos. Huesos humanos. No uno o dos. Miles de ellos. Esparcidos por todo el valle. Huesos que alguna vez pertenecieron a personas vivas. Hombres que alguna vez caminaron. Que alguna vez hablaron. Hombres que alguna vez tuvieron sueños. Pero ahora, solo quedaban restos. Ezequiel caminaba lentamente entre ellos. La visión era inquietante. El valle parecía un antiguo campo de batalla abandonado por el tiempo. Los huesos estaban dispersos por todas partes. Y entonces el profeta notó algo aún más inquietante. Los huesos estaban completamente secos. No era una muerte reciente. Aquellos restos llevaban mucho tiempo allí. Demasiado tiempo. Era la imagen perfecta de algo que había muerto. Y que ya nadie esperaba que volviera a vivir. Ezequiel observaba el valle en silencio. Y en ese momento, Dios habló. La voz no era un trueno. No era un grito. Era una voz profunda. Una voz que parecía venir desde más allá de todo lo visible. Una voz que hacía que incluso el silencio escuchara. Entonces Dios hizo una pregunta. Una pregunta que parecía imposible. Hijo de hombre. ¿Podrán vivir estos huesos? Ezequiel miró el valle. Miró los restos secos. Miró el suelo cubierto de muerte. Desde la lógica humana, la respuesta era evidente. No. Pero Ezequiel había aprendido algo sobre Dios. Había aprendido que la realidad de Dios no siempre sigue la lógica de los hombres. Por eso respondió con humildad. Señor, solo tú lo sabes. Esa respuesta parecía simple.
pero escondía una verdad profunda. Porque lo que Ezequiel estaba a punto de presenciar iba a desafiar todo lo que un ser humano cree posible. Algo estaba a punto de suceder en aquel valle. Algo que cambiaría para siempre la manera de entender el poder de Dios. Y todo comenzaría con una orden inesperada. Dios iba a pedirle al profeta que hiciera algo completamente extraño. Algo que ningún hombre habría imaginado. Hablarle a los huesos. Capítulo 3. Cuando Dios pidió hablarle a lo imposible. Miles de huesos esparcidos sobre la tierra seca. Restos de vidas que alguna vez respiraron, caminaron y soñaron. El aire parecía inmóvil. Nada se movía, vivía o respondía. Era el lugar perfecto para representar una verdad dolorosa. Cuando algo muere, normalmente no vuelve a levantarse. Ezequiel permanecía de pie en medio del valle, observando aquella escena que parecía completamente definitiva. Pero la voz de Dios volvió a escucharse. Una voz firme. Una voz que no hablaba desde la lógica humana, sino desde una realidad mucho más profunda. Hijo de hombre. Profetiza sobre estos huesos. La orden era desconcertante. Dios no le pidió al profeta que orara por los huesos. No le pidió que los tocara o que hiciera un ritual. Le pidió algo aún más extraño. Hablarles. Hablarle a aquello que ya no tenía vida. A aquello que parecía completamente perdido. Hablarle a huesos secos. Por un instante, la mente humana podría preguntarse lo mismo que muchos se preguntarían en su lugar. ¿De qué sirve hablarle a algo que ya está muerto? Pero el camino de la fe no siempre sigue la lógica del mundo. Ezequiel entendía algo importante. Cuando Dios da una palabra, esa palabra no es simplemente un sonido. Es una fuerza, una semilla. Es realidad que comienza a existir incluso antes de que los ojos humanos puedan verla. Entonces el profeta obedeció. Respiró profundamente. Miró el valle lleno de huesos. Y comenzó a hablar. Huesos secos. Escuchen la palabra del Señor. El valle permanecía inmóvil. Nada parecía cambiar. Pero Ezequiel continuó proclamando las palabras que Dios le había dado. Así dice el Señor Dios a estos huesos. Haré entrar espíritu en ustedes, y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes. Haré crecer carne sobre ustedes. Los cubriré de piel. Y pondré espíritu en ustedes. Y vivirán. Las palabras del profeta resonaban en medio del valle vacío. Eran palabras pronunciadas hacia algo que no podía escucharlas. Hacia algo que no podía responder. Hacia algo que, según toda lógica humana, jamás volvería a vivir. Pero entonces, algo comenzó a suceder. Primero fue un sonido leve, casi imperceptible, un pequeño crujido que parecía venir desde el suelo. Luego otro, y otro más. El silencio del valle comenzó a romperse. Los huesos comenzaron a moverse. Lentamente, al principio. Luego con más intensidad. Huesos que habían estado separados durante años comenzaron a buscarse entre sí. Fémures rodaban sobre la tierra. Costillas se levantaban del polvo. Cráneos giraban lentamente. Era como si una fuerza invisible estuviera recorriendo el valle, reorganizando aquello que el tiempo había dispersado. Ezequiel observaba con asombro. Los huesos comenzaban a juntarse. Cada hueso encontraba su lugar. Cada estructura comenzaba a reconstruirse. Lo que había sido un valle de restos comenzaba a transformarse en algo nuevo. Pronto el suelo ya no estaba lleno de piezas dispersas. Ahora había esqueletos. Cuerpos reconstruidos, pero aún inmóviles. Pero el milagro apenas estaba comenzando. Porque algo más comenzó a formarse sobre aquellos esqueletos. Tendones aparecieron. Luego carne. Los cuerpos comenzaron a cubrirse lentamente. Piel nueva envolvía cada forma. Aquello que había sido un valle de huesos secos, ahora era un valle lleno de cuerpos humanos. Cuerpos completos. Cuerpos restaurados. Pero había algo que aún faltaba. Algo esencial.
Los cuerpos estaban allí, pero permanecían en silencio, inmóviles, sin respirar, sin moverse, sin vida. El valle ya no estaba lleno de huesos. Ahora estaba lleno de cuerpos, pero seguía siendo un valle de muerte. Entonces la voz de Dios volvió a hablar. Y esta vez, el siguiente paso del milagro sería aún más profundo, porque la vida verdadera estaba a punto de entrar en aquel valle. Y cuando eso ocurriera, el silencio de la muerte sería reemplazado por el sonido de un ejército que volvería a levantarse. Capítulo 4. El aliento que devuelve la vida. Lo que antes era un lugar cubierto de huesos secos, ahora estaba lleno de cuerpos. Cuerpos completos. Estructuras reconstruidas. Tendones que sostenían cada miembro. Carne que cubría los huesos. Piel que envolvía cada forma humana. El milagro había comenzado. Pero el valle seguía en silencio. Ningún pecho se movía, ningún corazón latía. Ningún cuerpo respiraba. Aquellas figuras humanas permanecían tendidas sobre la tierra, como estatuas formadas por un poder invisible. Era como si el valle hubiera sido restaurado, pero aún le faltara algo esencial: la vida. Ezequiel contemplaba aquella escena con asombro. Lo que había presenciado desafiaba toda lógica humana. Los huesos se habían unido. Los cuerpos habían sido reconstruidos, pero aún no respiraban. Era una imagen poderosa, porque mostraba algo que muchas veces ocurre en la vida humana. Hay momentos en los que las cosas parecen recomponerse, las circunstancias cambian, las heridas comienzan a cerrarse, las estructuras externas se restauran, pero aún así, el corazón sigue sintiéndose vacío. La vida verdadera aún no ha regresado. Fue entonces cuando la voz de Dios volvió a hablar. Hijo de hombre, profetiza al Espíritu. La orden era clara. El milagro aún no estaba completo, porque el cuerpo puede formarse, pero solo el aliento de Dios puede traer vida. Profetiza al Espíritu. Y di al Espíritu: así dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Ezequiel levantó la mirada. El valle parecía esperar. Todo estaba preparado, pero la vida aún no había llegado. Entonces el profeta obedeció. Pronunció las palabras que Dios le había dado, y algo comenzó a moverse nuevamente. No era el sonido de huesos esta vez. Era algo más profundo. El aire del valle comenzó a cambiar. Una fuerza invisible comenzó a recorrer el lugar. Como un viento que no podía verse, pero que podía sentirse. Un soplo comenzó a entrar en aquellos cuerpos. Uno por uno. Pecho tras pecho. El aliento comenzó a llenar los pulmones que momentos antes estaban vacíos. Y entonces, algo extraordinario ocurrió. Los cuerpos comenzaron a respirar. Los dedos se movieron. Los ojos comenzaron a abrirse. Los cuerpos que momentos antes estaban inmóviles, comenzaron a levantarse lentamente de la tierra, uno tras otro, como si despertaran de un sueño profundo. El valle ya no era un lugar de muerte, era un lugar de vida. Los hombres comenzaron a ponerse de pie, miles de ellos. Una multitud que momentos antes había sido solo huesos esparcidos sobre el polvo. Ahora estaban vivos, de pie, respirando. El silencio del valle había desaparecido. En su lugar había presencia, movimiento, vida. Ezequiel observaba aquello con reverencia. El valle que había estado lleno de muerte, ahora estaba lleno de hombres vivos. Un ejército enorme. Un ejército que había sido levantado por el aliento de Dios. Entonces el profeta comprendió algo profundo. La vida verdadera no comienza en los huesos, en la carne o en la estructura. La vida verdadera comienza cuando el aliento de Dios entra en aquello que parecía perdido. Y en ese momento, Dios estaba a punto de revelar el verdadero significado de la visión.
porque aquel valle no solo representaba huesos, representaba algo mucho más profundo, a un pueblo entero, que había dejado de creer que podía volver a vivir. Capítulo 5. Cuando Dios revela el significado de la visión. Donde antes había silencio, ahora había vida. Donde antes había huesos esparcidos, ahora había hombres de pie. Un ejército completo. Un ejército que había sido levantado por el aliento de Dios. Ezequiel permanecía en medio de aquella escena imposible, contemplando lo que acababa de suceder. Pero la visión aún no estaba completa, porque lo que el profeta había visto no era solo un milagro, era un mensaje. Entonces la voz de Dios volvió a hablar. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Las palabras eran claras. El valle no representaba solo restos humanos. Representaba al pueblo de Dios. Un pueblo que había perdido algo mucho más profundo que una ciudad. Habían perdido la esperanza. Dios continuó revelando el corazón de la visión. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron. Nuestra esperanza se perdió. Estamos completamente destruidos. Aquellas palabras reflejaban exactamente lo que el pueblo sentía. Israel estaba viviendo uno de los momentos más oscuros de su historia. Habían sido arrancados de su tierra, visto caer su ciudad, destruirse el templo que representaba la presencia de Dios. Todo lo que había definido su identidad parecía haber desaparecido. Y cuando un pueblo pierde su identidad, también comienza a perder su esperanza. Muchos creían que su historia había terminado, que Dios los había abandonado, que el futuro ya no existía para ellos. Era como si algo dentro de sus corazones se hubiera secado, como si el alma misma de la nación hubiera quedado reducida a huesos secos. Pero la visión que Ezequiel había presenciado estaba revelando algo completamente diferente. Dios no había terminado con su pueblo. Dios nunca abandona lo que Él mismo ha creado. Entonces el Señor declaró una promesa que cambiaría completamente el destino de Israel. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios. Abriré vuestros sepulcros. Los sacaré de sus tumbas. Y los traeré de regreso a la tierra de Israel. Las palabras eran más que una promesa política. No se trataba solo de regresar a una tierra. Se trataba de algo mucho más profundo. Dios estaba hablando de restauración. Restauración del corazón, la identidad y de la vida que parecía perdida. La visión del Valle de los Huesos Secos revelaba una verdad eterna. Lo que los hombres consideran terminado, Dios todavía puede restaurarlo. Lo que parece muerto, Dios todavía puede levantarlo. Y lo que parece imposible, Dios todavía puede transformarlo. Pero el mensaje no terminaba allí, porque Dios aún tenía una promesa más profunda que revelar. Una promesa que no solo hablaba de regresar a una tierra, sino de recibir un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva vida. Y esa promesa cambiaría para siempre la manera en que el pueblo entendería la presencia de Dios. Capítulo 6. El espíritu que restaura el corazón. Los hombres que momentos antes habían sido huesos secos ahora estaban de pie. Respiraban. Se movían. Existían nuevamente. Pero la visión que Dios había mostrado a Ezequiel no era solo una demostración de poder. Era una revelación sobre el futuro, el corazón humano. Porque Dios no solo quería devolver a su pueblo a una tierra. Dios quería devolverles algo mucho más importante: su espíritu. Entonces la voz del Señor volvió a hablar. Y sus palabras resonaron con una promesa que iba mucho más allá de aquella visión. Y sabrán que yo soy el Señor. Cuando abra sus sepulcros y los saque de sus tumbas. Aquella frase contenía una verdad profunda. Porque el problema de Israel no había comenzado cuando Babilonia destruyó Jerusalén. El problema había comenzado mucho antes. Había comenzado cuando el corazón del pueblo comenzó a alejarse de Dios. Cuando la fe se volvió rutina, las promesas se olvidaron, la relación con Dios dejó de ser viva.
y se convirtió en algo vacío. La destrucción de Jerusalén no fue el inicio de la crisis. Fue la consecuencia de un corazón que había perdido su dirección. Pero Dios no estaba interesado solamente en restaurar ciudades. Dios quería restaurar corazones. Por eso continuó diciendo: pondré mi espíritu dentro de ustedes, y vivirán. Aquellas palabras eran una promesa que transformaría completamente la historia del pueblo. Porque el verdadero milagro no sería simplemente regresar a Jerusalén. El verdadero milagro sería que el Espíritu de Dios volviera a habitar en su pueblo. Era la promesa de una vida nueva. Una vida que no dependería solo de estructuras externas. No dependería de templos, de reyes o sistemas humanos. Dependería de algo mucho más profundo. La presencia viva de Dios dentro del corazón. Entonces el Señor declaró la última parte de la promesa: los estableceré nuevamente en su tierra. Y sabrán que yo, el Señor, lo he hablado. Y lo cumpliré. Aquella declaración cerraba la visión con una certeza absoluta. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Ezequiel permanecía en silencio, contemplando el significado de todo lo que había visto. El Valle de los Huesos Secos no era solo una visión para un momento específico de la historia. Era una imagen eterna. Una imagen que revela algo que sigue ocurriendo en la vida humana. Hay momentos en los que el corazón se seca, la esperanza desaparece. Momentos en los que sentimos que todo aquello que alguna vez estuvo vivo, se ha perdido. Pero la visión de Ezequiel revela algo que trasciende el tiempo. Revela que incluso cuando todo parece terminado, Dios aún puede hablar. Dios aún puede soplar. Dios aún puede traer vida. Porque el mismo aliento que levantó a aquel ejército en el valle, es el mismo aliento que todavía puede levantar aquello que creemos que ya no tiene futuro. Y esa verdad no solo fue para Israel, también es para todo corazón que alguna vez ha caminado por su propio valle de huesos secos. Capítulo 7. Cuando lo imposible comienza a levantarse. El valle, el ejército que volvió a levantarse, el aliento que devolvió la vida, todo había sido revelado al profeta. Pero las palabras de Dios no eran solo para ser contempladas. Eran para ser comprendidas. Eran para ser recordadas. Porque lo que Ezequiel había visto no era únicamente un mensaje para una generación que vivía en el exilio. Era una verdad que atravesaría el tiempo. Una verdad que seguiría hablando a cada generación que enfrentara momentos de desesperanza. El pueblo de Israel había llegado a creer que su historia había terminado. Habían perdido su ciudad, su tierra, el templo que representaba la presencia de Dios. Y cuando un pueblo pierde todo aquello que le daba sentido a su identidad, es fácil comenzar a pensar que ya no queda nada por delante. Muchos comenzaron a repetir las mismas palabras una y otra vez. Nuestra esperanza se perdió. Nuestro futuro se terminó. Aquellas frases no eran solo expresiones de tristeza. Eran declaraciones de derrota. Y con el paso del tiempo, las palabras que una persona repite sobre su vida pueden convertirse en la realidad que comienza a creer. Pero la visión que Dios le mostró a Ezequiel estaba destinada a romper esa idea. Porque el Valle de los Huesos Secos revelaba algo que el pueblo no podía ver. A los ojos humanos, el valle representaba el final. El punto donde todo había terminado. Pero para Dios, era el lugar donde algo nuevo podía comenzar. El mismo lugar que parecía lleno de muerte, se había convertido en el escenario de uno de los milagros más extraordinarios que un profeta había presenciado. Huesos secos se unieron. Cuerpos se formaron. El aliento de vida entró en ellos. Y aquello que parecía perdido, se levantó nuevamente. La visión revelaba algo profundo sobre el corazón de Dios. Dios no ve la realidad de la misma manera que los hombres. Donde los hombres ven finales, Dios ve comienzos. Donde los hombres ven ruinas, Dios ve restauración. Donde los hombres ven huesos secos, Dios ve un ejército que todavía puede levantarse. Ezequiel comprendía ahora que la verdadera batalla no estaba en los campos de guerra. Estaba en el corazón. Un corazón sin esperanza se seca lentamente.
Un corazón que deja de creer comienza a apagarse, pero un corazón que vuelve a escuchar la voz de Dios, puede volver a vivir. La visión del valle no solo hablaba de un pueblo, hablaba de todos aquellos momentos en los que la vida parece llegar a un punto donde no hay regreso. Momentos en los que los sueños parecen haber desaparecido. Las promesas parecen haberse quedado en el pasado. Cuando el futuro parece cerrado. Pero la visión de Ezequiel revela algo que cambia completamente la perspectiva. La historia nunca termina cuando Dios sigue hablando. Porque mientras la voz de Dios exista, siempre hay una posibilidad de vida, de restauración. Hay una posibilidad de levantarse. El Valle de los Huesos Secos no era simplemente una visión del pasado. Era una declaración eterna. Una declaración que sigue resonando a través del tiempo. Incluso cuando todo parece perdido. El aliento de Dios todavía puede traer vida. Capítulo 8. El valle que todos hemos cruzado. Era una verdad para comprender. Porque el valle que Ezequiel vio, no existe solamente en la historia del pueblo de Israel. Ese valle existe en la vida de muchas personas. Existen momentos en los que la vida parece detenerse. Momentos en los que algo dentro de nosotros comienza a secarse lentamente. No siempre sucede de forma repentina. A veces ocurre poco a poco. Un sueño que no se cumple. Una esperanza que se rompe. Una relación que termina. Un camino que parecía seguro, y de pronto desaparece. Y sin darnos cuenta, comenzamos a caminar por nuestro propio valle. Un lugar donde las cosas que alguna vez estuvieron llenas de vida, ahora parecen vacías. Hay personas que alguna vez tuvieron una fe profunda. Creían, esperaban, confiaban. Pero con el paso del tiempo algo cambió. Las experiencias difíciles comenzaron a acumularse. Las respuestas tardaron en llegar. Y lentamente la esperanza comenzó a secarse. Como huesos que llevan demasiado tiempo bajo el sol. Otras personas han visto sus sueños romperse. Aquello que alguna vez parecía claro, dejó de existir. El futuro que imaginaron tomó otro rumbo. Y en medio de esa realidad comenzaron a preguntarse algo que muchas personas se preguntan en silencio. ¿Es posible volver a empezar? ¿Es posible recuperar lo que se perdió? ¿Es posible que algo que parece muerto, vuelva a vivir? La visión del Valle de los Huesos Secos responde a esas preguntas. No desde la lógica humana, sino desde la perspectiva de Dios. Porque el mensaje central de aquella visión no era simplemente un milagro extraordinario. Era una revelación sobre la naturaleza de Dios. Dios no es solamente el Dios de lo que está vivo. También es el Dios de lo que parece perdido. El Dios de lo que parece terminado. El Dios de lo que parece imposible de restaurar. En el valle, los huesos estaban completamente secos. Eso significaba que habían estado allí durante mucho tiempo. La muerte no era reciente. No había señales de vida. No había señales de esperanza. Y aún así, Dios preguntó, ¿podrán vivir estos huesos? Esa pregunta revela algo profundo. Porque muchas veces nosotros también respondemos como Ezequiel. Miramos nuestra realidad, las circunstancias, lo que se ha perdido. Y desde nuestra lógica humana parece imposible. Pero Ezequiel respondió con humildad. Señor, solo tú lo sabes. Esa respuesta contenía algo poderoso. Reconocía que hay realidades que solo Dios puede transformar. Hay situaciones que solo el aliento de Dios puede restaurar. La visión del valle nos recuerda algo que muchas veces olvidamos. La vida verdadera no comienza en las circunstancias. Comienza cuando el aliento de Dios entra en aquello que parecía muerto. Y ese mismo aliento sigue existiendo hoy, soplando sobre corazones cansados. Despertando sueños que parecían olvidados. Levantando vidas que parecían derrotadas. Porque incluso cuando todo parece seco, el aliento de Dios todavía puede traer vida. Reflexión final. No es solamente una visión que ocurrió hace miles de años en la vida de un profeta. Es una imagen que sigue repitiéndose en la historia humana.
porque todos, en algún momento de la vida, caminamos por un valle. Un lugar donde algo que alguna vez estuvo lleno de vida, parece haberse secado. Hay personas que han visto secarse sus sueños. Aquello que una vez parecía claro, posible y cercano, de pronto desaparece. Hay personas que han visto secarse su esperanza. Después de intentarlo muchas veces, después de esperar demasiado tiempo, algo dentro del corazón comienza a apagarse. Y también hay corazones que se han secado por el dolor, heridas, decepciones. Por momentos en los que parecía que Dios guardaba silencio. El Valle de los Huesos Secos representa todos esos momentos. Representa esos lugares en los que pensamos que todo terminó. Pero la visión de Ezequiel revela algo extraordinario. Dios no abandona los valles. Dios no evita los lugares donde parece que todo está perdido. De hecho, muchas veces es precisamente allí donde Dios decide actuar. Porque el poder de Dios no se revela solo cuando todo está bien. Se revela cuando todo parece imposible, los huesos están secos, la esperanza parece muerta. Cuando el futuro parece cerrado. Es entonces cuando la voz de Dios vuelve a hacer la misma pregunta que hizo en aquel valle. ¿Podrán vivir estos huesos? No es una pregunta sobre huesos. Es una pregunta sobre esperanza, fe y aquello que creemos que ya no tiene futuro. Y la visión de Ezequiel nos recuerda algo poderoso. Incluso cuando todo parece seco, cuando todo parece terminado, el aliento de Dios todavía puede traer vida. Hay lugares en la vida donde pensamos que la historia terminó. Momentos en los que creemos que ya no queda nada por reconstruir. Pero la visión del Valle de los Huesos Secos nos recuerda algo que nunca debemos olvidar. Dios no ve la realidad de la misma manera que nosotros. Donde nosotros vemos finales, Dios ve comienzos. Donde nosotros vemos ruinas, Dios ve restauración. Donde nosotros vemos huesos secos, Dios ve un ejército que todavía puede levantarse. Porque el mismo Dios que habló en aquel valle, sigue hablando hoy. Y el mismo aliento que devolvió la vida a aquellos huesos, todavía puede soplar sobre cualquier corazón que haya perdido la esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento para reflexionar sobre ella. Tal vez hoy estás caminando por tu propio valle. Tal vez hay algo en tu vida que parece haberse secado. Pero recuerda esto. La historia no termina mientras Dios siga hablando. Si este mensaje te ayudó a ver tu vida desde una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas a este canal, dejes un me gusta y compartas este video. Aquí seguimos explorando las historias más profundas de la Biblia, historias que no solo se escuchan, sino que se sienten. Historias que nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios todavía puede aparecer. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia hoy, compártela con esa persona. Porque a veces una sola historia puede devolverle esperanza a un corazón que pensaba que todo estaba perdido. Nos vemos en el próximo encuentro. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.